Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 130, que se titula Sacerdocio Santo. Vamos a estudiar en esta ocasión Éxodo capítulo 28, versículos 39 al 41. Éxodo 28, 39 al 41. Dice la palabra del Señor. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Vamos a estar estudiando estos versículos en este día. Recordemos que hemos avanzado a través de todo nuestro estudio de Éxodo por las diferentes historias que nos narra el libro. Hemos visto la salida de los hijos de Israel de Egipto, y hemos visto al pueblo en el Sinaí recibiendo las leyes, y estamos viendo cómo Dios describe el tabernáculo a Moisés para que los hijos de Israel lo elaboren. Estamos estudiando el tema del tabernáculo y específicamente estamos hablando del tema del sacerdote y las vestiduras. Hemos estudiado las vestiduras de los sacerdotes y hemos dicho que cada parte de su atuendo tenía que ver con algunos de los deberes del sacerdote, ¿no? Hace 8 días vimos la diadema de oro, ¿recuerdan? Un elemento que nos recuerda que el sacerdote en cierta manera también es rey. Y el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy nos habla acerca de las vestiduras internas que usaba el sacerdote. Y estas vestiduras nos hablan del sacerdote como un ministro de santidad. Entonces vamos a estudiar este tema bajo los 3 enfoques que hemos estado estudiando, el tema de las vestiduras sacerdotales. Recordemos que hemos estado viendo cada una de estas vestiduras bajo el enfoque primero del ministerio terrenal de los sacerdotes de Aarón y de su descendencia. Luego también estamos viéndolo con relación al ministerio celestial, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote del santuario celestial. Y finalmente también estamos viéndolo con el enfoque del sacerdocio de todos los creyentes. Entonces vamos a comenzar hoy nuestro estudio, y el primer punto de nuestro estudio se titula Vestido de Santidad. Vestido de Santidad. Y vamos a empezar viendo la parte que tiene que ver con el ministerio terrenal, con lo que el Señor le está diciendo a Moisés acerca de Aarón y de sus hijos. En este texto se describe lo que serían los vestidos internos. ¿Cómo así internos? Los vestidos que estaban debajo del efod, debajo de la túnica del efod, o del manto del efod más bien, ¿cierto? Los vestidos que estaban debajo, aquellos vestidos internos, que cuando el sumo sacerdote se ponía su efod y todo esto, muchas veces quedaba cubierto por esos vestidos externos. Esos vestidos eran blancos. Recordemos que hasta aquí hemos visto los vestidos externos y hemos visto que el azul predomina en todo el vestuario externo del sacerdote, y hemos hablado mucho de la justicia en todos estos vestidos externos. Ahora estamos viendo esos vestidos internos del sacerdote que cubrían su desnudez, y estos vestidos eran 3 piezas de lino fino. Eran 4, pero de la cuarta vamos a hablar más adelante. El lino, recordemos que el lino era un material fino y fresco, ¿no? Muy adecuado, muy apropiado para el calor que hacía en aquella región. Y su uso era precisamente para evitar que el sacerdote sudara excesivamente. La Biblia lo dice Ezequiel 44, 18, dice: turbantes de lino tendrá sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirá cosa que los haga sudar. Ese texto es muy diciente en cuanto al lino, porque está diciendo que el lino es un material que va a ayudar a que el sacerdote no sude.
Y estas piezas debían ser elaboradas de manera hermosa. Esto es algo curioso, ¿no? Aunque en el sumo sacerdote estas piezas quedaban ocultas muchas veces de los ojos de las personas cuando él ministraba a diario, pues en realidad Dios manda hacerlas hermosas y de un material muy fino. La primera de esas piezas de las que estamos hablando, que son vestiduras internas, era la túnica blanca de lino. Dice la Biblia, y de lo que hemos estado estudiando, leyendo, que esa túnica llegaba a los pies del sacerdote, es decir, esta era mucho más larga, la túnica, que el manto del efod, y se ponía debajo del manto del efod. La palabra túnica viene de una raíz hebrea que significa cubrir, y era usada precisamente para eso, para cubrir la desnudez del sacerdote. El lino blanco es símbolo de pureza moral. Nosotros vemos en todas las escrituras, podríamos ver mucho donde nos hablan del blanco en relación a la santidad o a la pureza moral, ¿cierto? Nos hablan del blanco como pureza en cuanto a no pecado, ¿cierto? Y en cambio nos hablan de la ropa sucia o de la ropa manchada como símbolo de pecado, de impureza moral. Entonces la túnica de lino blanco era el vestido de santidad, ¿no? Era un vestido de santidad con que el sacerdote ministraba delante del Dios Santo. Un vestido que cubría la vida del sacerdote y un vestido que lo cubría con un símbolo de santidad. Entonces sabemos nosotros que el sacerdote era un hombre común. Nosotros sabemos que el sacerdote no era más santo que los demás creyentes de su tiempo. Sabemos que su vestido de santidad no hablaba de su perfección moral. Es decir, Aarón no se vestía de blanco porque él era intachable o porque él era una persona en la que no había pecado. No es así. Porque nosotros sabemos que él era un creyente común. Entonces, ¿de qué hablan esas vestiduras blancas? Si no hablan de su perfección moral, ¿de qué hablan? Pues de la gracia de Dios obtenida por medio del sacrificio del Cordero sin mancha. Es decir, de una gracia de Dios, la santidad del sumo sacerdote reflejada en esos vestidos. Lo que está hablando no es de su pureza moral, no es de los méritos del sacerdote, sino de la obra de gracia de nuestro Señor y Salvador. El versículo 41 del texto dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Miren lo que dice ese texto. Más adelante vamos a estar hablando en una predicación más adelante. Hablaremos de esta ceremonia donde el sacerdote era santificado. Pero ¿qué es lo que quiero yo traer con este versículo a nuestra mente? A que el sacerdote iba a ser consagrado, ungido, pero también santificado en una ceremonia. Y era una ceremonia donde nosotros vamos a ver cuando la estemos estudiando, que es el próximo capítulo, no la próxima predicación, pero sí el próximo capítulo. Cuando estemos estudiando vamos a darnos cuenta que esa santificación era a través del sacrificio. Era a través del sacrificio, es decir, tanto Aarón como todo el pueblo, su santidad tenía que ver con una gracia de Dios, ¿no? Con una gracia que Dios le otorgó, una posición de gracia que Dios le había otorgado. Su vestidura santa no hablaba de sus méritos, sino de una posición recibida por gracia. Esa ropa de lino blanco era la que él usaba el día de la expiación. Es decir, el día de la expiación él no se ponía la vestimenta exterior, no se ponía sus vestiduras externas, sino solamente las vestiduras blancas, las vestiduras de las que estamos hablando, esa vestidura interna. Levíticos 16:3 dice la palabra del Señor. Vamos a leer 3 y 4. Dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá.
son las santas vestiduras, y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces miremos que allí nos dan la descripción de cómo era que entraba el sacerdote el día de la expiación, solamente con estas vestiduras. Y hay algo particular que dice que tenía que entrar con el cordero, ¿cierto? Es decir, lo que está diciendo el texto es que el sacerdote entraba por gracia. El sacerdote terrenal que entraba cada año al lugar santísimo para hacer expiación no era una persona más santa. Muchas veces cuando se lee el Antiguo Testamento se piensa que Aarón era el único digno de entrar por sus méritos. O algunos piensan que el sacerdote era una figura tan santa, un hombre tan puro, que él era el único que podía llegar al lugar santísimo. Pero la Biblia nos está enseñando, el texto nos enseña, y vamos a ver cuando hablemos de la consagración, cómo el sacerdote entraba por gracia, ¿cierto? Cómo el sacerdote no era más que ninguno de los creyentes de su tiempo, sino que sencillamente Dios lo había investido para un llamado especial y lo consagró y lo santificó por medio del sacrificio del Cordero. Entonces eso es muy importante, porque el vestido blanco del sacerdote, este manto blanco de lino que le llegaba hasta los pies, nos habla de la gracia de Dios sobre el sacerdote, de la gracia por la cual el sacerdote tendrá una posición santa. Recordemos que el sacrificio que hacía anualmente el sacerdote lo hacía primeramente por él y luego por el pueblo. La Biblia nos deja ver todo el tiempo que Aarón era un pecador como los demás creyentes, pero que al igual que los demás creyentes confiaban en el Cordero o en el sacrificio o en el sustituto o en Cristo para su salvación, también el sacerdote dependía de esa gracia para estar delante del trono de nuestro Dios. Levíticos 16:11 dice: entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y luego en el versículo 15 dice: después desollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces vemos a Aarón primeramente haciendo una ofrenda por sí mismo y luego haciendo la ofrenda por el pueblo. Era primero por él, ¿cierto? Es decir, él también era como un y corriente, y él también dependía de la gracia de Dios, y luego, santificado por la gracia de Dios, ofrecía el sacrificio por el pueblo. La posición del ministro como sacerdote santo, al igual que la del pueblo de Dios en ese tiempo, era un reconocimiento de la gracia de Dios y no de su propia pureza moral. Ese vestido blanco lo identificaba como un hombre santo, cubierto por la santidad de Dios. No lo identificaba como un hombre que cumplió todos los estándares, sino más bien como un hombre que ha recibido la gracia de Dios y por eso era santo. La túnica blanca de lino recordaba al sacerdote la realidad de su pecado, pero también la gracia de Dios en Cristo, que le cubría con su santidad. Entonces, esa es la primera vestidura interna que nos muestra el texto, el manto, ¿cierto? Pero luego nos habla de una segunda pieza, que es la vestidura de la mitra, ¿cierto? ¿La mitra qué era? La mitra era una especie de turbante blanco, es decir, una franja de lino blanco que se enrollaba en la cabeza. Eso era un turbante, ¿cierto? Era muy usado en aquel tiempo. Era sobre ese turbante que el sacerdote debía tener atada la diadema. ¿Recuerdan? Que lo vimos hace 8 días, que con unos cordones de azul tenía que sujetar la corona, la diadema, sobre su cabeza encima de la mitra. Pues era sobre esta mitra que el sacerdote ponía la corona. La mitra simbólicamente habla de estar bajo autoridad, ¿cierto? De estar bajo autoridad, de tener a alguien sobre su cabeza, sobre su vida.
y nos está hablando de autoridad. En el caso del sumo sacerdote, le está identificando como alguien que está sujeto a Dios y a su ley. Alguien que está sujeto a Dios y a su ley, a sus mandamientos, ¿cierto? Alguien que está sujeto al Señor. Y eso es muy importante. Ahora, el uso del turbante era habitual en aquel tiempo, en aquella región. Y estar descubierto era extraño, ¿cierto? Estar descubierto era una señal de luto o de impureza moral. Entonces nosotros, cuando imaginamos el pueblo de Dios, seguramente la mayoría tenían turbantes, ¿cierto? La mayoría cubrían sus cabezas. Recordemos que el clima en aquella región, especialmente en el desierto, era muy árido, ¿cierto? Era muy caliente y se requería usar este tipo de vestimenta. Entonces, el uso del turbante era habitual y la razón por la que la gente se quitaba el turbante era porque estaba de luto, era una señal de luto y era una señal de impureza moral. Entonces recordemos que el sacerdote no podía estar impuro, ¿recuerdan? No podía estar impuro, eso lo hemos visto anteriormente. Él no podía estar impuro porque él era el que oficiaba la ceremonia. Él no podía estar impuro en ningún momento. Recordemos que hemos visto cómo él estaba vetado para acercarse a muertos, incluso de su familia. Ahora, también estaba prohibido al sumo sacerdote descubrir su cabeza. Leemos en Levíticos 21:10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. No descubrirá su cabeza, dice el texto. Es decir, no se quitará el turbante. Vemos entonces que el turbante era también un símbolo de pureza y ceremonia. De pureza moral y ceremonial, perdónenme. Pureza moral y ceremonial. Eso identificaba al sacerdote. Cuando Dios habla en las escrituras de la mitra, entonces se tomó como un símbolo de aprobación la mitra, ¿sí? Si la mitra estaba sobre su cabeza, Dios hablaba de que esa persona estaba en una correcta relación con Dios, estaba bajo su gestión y Dios, la gracia de Dios estaba sobre su vida, prácticamente, lo que dice la Biblia. Y cuando la Biblia muestra que Dios quitaba esa vestidura de la cabeza de alguien, hablaba de juicio. Cuando Dios habla de despojar a alguien de la mitra, está hablando metafóricamente de juicio en las escrituras, de juicio por el pecado, de despojarlo de su privilegio. Dice, por ejemplo, Ezequiel 21, 25 y 26, y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Miren ese texto, ¿no? Dios está diciéndole al príncipe de Israel que lo va a despojar y dice, lo que dice ahí es, depón la tiara, o sea, quítenle la tiara. Recordemos que la tiara es el mismo turbante, ¿cierto?, que tenía el sacerdote en la cabeza. Quita la corona, recordemos que encima de la tiara estaba la corona. Esto no será más así. Dios trae juicio y para decir voy a traer juicio, Él dice voy a quitar la tiara, ¿cierto? Voy a quitar el turbante de tu cabeza. Voy a quitarte esa autoridad. Recordemos que la tiara, símbolo de autoridad y pureza moral. Y cuando Dios habla de poner la tiara sobre la cabeza de alguien, era símbolo de la misericordia y el perdón de Dios que le otorgaba a una persona en base a la redención. Miren eso tan hermoso. Recordemos que no son nuestros méritos, recordemos que nosotros no podemos por nosotros mismos, que necesitamos la gracia, que necesitamos a Cristo. Entonces cuando Dios habla de poner la mitra sobre la cabeza, está hablando de su gracia, de su misericordia, que otorga con base a la obra de redención. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, versículo 3 al 5, dice la palabra, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Miren ese texto. Josué era el sacerdote, ¿y cómo estaba vestido? De vestiduras viles, sucias.
Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Miren ese texto. Dice que el sacerdote estaba vestido de vestiduras viles, pero que Dios en su gracia le quita esas vestiduras y le pone unas vestiduras de gala. Y luego le dice en el 5, después dijo, pongan mitra limpia. Recordemos que la palabra mitra y la palabra tiara nos habla de ese turbante. Dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces aquí vemos al sacerdote con las vestiduras viles que hablan de pecado. Otra vez, la misma imagen, las vestiduras viles, las vestiduras sucias, nos hablan de pecado, de impureza moral. Pero luego vemos la gracia de Dios poniéndole las vestiduras blancas y la mitra sobre su cabeza, es decir, vistiéndolo de santidad y poniéndole la autoridad de sumo sacerdote, vistiéndolo de la autoridad que le había dado de sumo sacerdote, poniéndolo a su servicio, bajo su autoridad, y eso nos habla de lo que el Señor nos está enseñando a través de la mitra. La mitra en la cabeza del sumo sacerdote habla de sujeción a Dios y a su ley y de pureza moral a la que estaban llamados los sacerdotes y de la misericordia y el perdón de Dios con base a la obra de redención. Y esto nos habla de la santificación, de ese proceso de santificación que vivía el sacerdote, por el cual él, como todo creyente, tenía sus situaciones, sus luchas contra su pecado, pero él confiaba en la gracia, en la misericordia de Dios, que le perdonaba, le sostenía y le limpiaba. Y la tercera pieza que nos muestra aquí el texto era el cinto de lino fino, ¿no? Nos habla del cinto de lino fino. Primero, entonces hablamos de la túnica, ¿cierto? La túnica. Segundo, hablamos de la mitra sobre la cabeza del sacerdote, pero lo tercero que nos muestra el texto es el cinto de lino fino, que estaba bordado de manera especial, aunque el texto no especifica la medida de esa cinta que se ponía en la cintura el sacerdote. Algunos historiadores describen esa cinta como una cinta larga que rodeaba el cuerpo del sacerdote varias veces y que se enrollaba al frente, se amarraba al frente más bien. A pesar de su hermosa elaboración y de la apariencia preciosa que Dios pide que se haga en ese cinto, en el servicio diario del sumo sacerdote, esta cinta quedaba cubierta bajo el manto del efod. El cinto era usado por los esclavos en aquel tiempo, es decir, esa era una vestidura habitual del esclavo. ¿Para qué lo usaban los esclavos? Era usado para que el esclavo pudiera trabajar de una manera más eficaz. Es decir, él se amarraba la cintura para prestar un servicio más eficaz. Entonces, ese cinto era símbolo de servicio. El cinto amarrado a la cintura, pues era un símbolo de servicio, de amarrar la cintura, de ceñir los lomos para trabajar, para hacer un oficio, para desempeñar un servicio. El cinto del sumo sacerdote nos habla de la vocación de servicio del sacerdote. Y esto es muy importante porque si nosotros miramos y nos ponemos un poco en los zapatos de lo que era un sacerdote de aquel tiempo, nos damos cuenta que el sacerdote tenía que vivir en servicio continuo. Imagínense ustedes que el pueblo de Israel era más o menos 2 millones de personas y había un solo santuario en Israel, había un solo tabernáculo donde iban a ofrecer sacrificio todos esos 2 millones de personas al santuario, ¿cierto? Donde estaba Aarón y sus hijos. Es decir, el sacerdote tenía que ceñirse en la cintura y presentar todos esos sacrificios. Recordemos que habían 5 clases de sacrificios que se presentaban delante de Dios continuamente.
Recordemos que el día de la expiación era una vez al año, pero todos los días habían 5 clases de sacrificios que nos son presentados en el libro de Levíticos, que se podían hacer, que se podían traer delante de Dios como ofrenda de gratitud, como ofrenda por el pecado. Bueno, habían 5 clases de sacrificios. Entonces imagínense ustedes cuántos sacrificios tenía que presenciar el sacerdote. ¿Cómo era el trabajo del sacerdote? Era arduo, ¿cierto? Era constante. Él era un siervo, constantemente estaba al servicio de la obra del Señor. La vocación sacerdotal era una vocación de servicio, de trabajo, de servicio santo a Dios primeramente, pero también al pueblo de Dios. Y el versículo 40 nos dice que esas 3 piezas eran las vestiduras que usaban los demás sacerdotes para su servicio cotidiano. ¿Cuáles eran? La túnica, el cinto y el turbante o tiara o mitra, como le queramos llamar. Entonces miren lo que está diciendo ese texto, porque está diciendo que todos los sacerdotes estaban vestidos de santidad por gracia de Dios y estaban llamados a la sujeción y al servicio, es lo que nos está mostrando el texto. Todos los sacerdotes estaban vestidos con esas vestiduras blancas. Es decir, el único que tenía las vestiduras externas preciosas de honra era el sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote representaba a Cristo. Por eso tenía que tener esas vestiduras de honra. Pero los demás sacerdotes tenían solamente estas vestiduras blancas. Y esto nos habla de servicio, nos habla de sujeción, nos habla de santidad y de santificación. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque esto nos va a hablar más adelante cuando lleguemos al tercer punto de nuestra vocación también. Ahora, podemos decir que estas 3 prendas, la túnica, el turbante y el cinto, nos hablan de la posición del sacerdote como ministro cubierto por la gracia y por la santidad de Dios, de su llamado a la sujeción a Dios y a su ley, y también de su llamado a la pureza moral, práctica, confiando en la misericordia del Señor y en el perdón de nuestro Dios, y finalmente de su vocación al servicio del pueblo de Dios. Entonces estamos nosotros viendo lo que es el sacerdocio terrenal. Estas vestiduras que nos hablaban del sacerdocio terrenal. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, que nos habla del sacerdocio celestial de Cristo y se titula El sacerdote santo. Así se titula ese segundo punto, el sacerdote santo. Vamos a hablar de Cristo. Como ya hemos visto, mis hermanos, el sacerdocio terrenal de Aarón era una sombra del sacerdocio celestial de Cristo, ¿cierto? Del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que nos hacemos en este segundo punto es, ¿qué nos enseñan estos vestidos internos con relación al sacerdocio de nuestro Salvador, de Cristo? Pues primeramente, si nosotros miramos lo que hemos estudiado acerca de estas 3 piezas, pues en el caso de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, su vestidura de santidad o la túnica, ¿cierto? No es como en el caso del vestido del sacerdote, una gracia recibida, porque nosotros dijimos que en el sacerdote esa túnica mostraba no su pureza moral, sino la gracia que recibía de Dios. Pero en el caso de Cristo es diferente. La túnica de santidad de Cristo corresponde a la realidad de su carácter, ¿cierto? Como hemos visto en otras ocasiones, el carácter de Cristo es santo, ¿cierto? Nuestro sumo sacerdote es santo. Él es el santo. Como hemos aprendido en el estudio del tabernáculo, la ley tiene demandas no solamente legales, sino también demandas morales. ¿Recuerdan? Hemos visto esas 2 facetas o 2 realidades de la ley, ¿cierto? La ley demanda de nosotros acciones legales, pero también morales. La ley exige de nosotros no solamente justicia, sino que también exige santidad. ¿Recuerdan? Hemos visto que las leyes del mundo nos exigen justicia, pero no santidad. Pero la ley de Dios nos exige justicia y santidad. El hombre con su pecado no solo quebrantó la justicia, ¿recuerdan? Sino que también violentó el honor santo de Dios. Eso lo vimos al principio cuando hablamos de las primeras partes del tabernáculo. Cristo como perfecto mediador, como sacerdote santo,
cuya vestidura no refleja simplemente la gracia que recibió, sino más bien refleja la realidad de su carácter, ese Cristo como mediador no solo satisface las demandas legales de la ley, como lo hemos visto en estudios anteriores, vindicando la justicia de Dios, sino que también satisface las demandas morales que exige la santidad. Esa santidad de Dios que fue violentada, y restaura el honor santo de Dios. Eso es lo que hace Cristo como mediador santo. La vestidura del sacerdote blanca, esa vestidura de lino que nos habla de santidad, pues nos recuerda que es Cristo el mediador perfecto. La túnica sacerdotal de Cristo le presenta como el único mediador realmente santo, capaz de restaurar el honor santo de Dios y de hacer expiación una vez para siempre por los elegidos delante del Padre. Y eso es importante, mis hermanos. Cristo hizo su obra en la cruz. Cristo hizo su obra como sumo sacerdote, no solo para satisfacer la justicia de Dios, sino también las demandas santas de su ley. Hebreos 7:26, quiero que leamos hasta el 28, dice la palabra: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque que no tiene la necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Miren ese texto, porque dice que Cristo no tenía que ofrecer por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él ya era santo. El sumo sacerdote tenía que hacerlo porque Él no era santo. Él necesitaba esa santidad de Cristo, pero Cristo como el santo, como el mediador santo, no tenía que ofrecer por sí mismo. Luego dice el 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y esto es interesante, mis hermanos, porque estamos hablando del sacerdocio de Cristo, de nuestro sumo sacerdote Cristo. Y estamos diciendo que Él no necesitó ofrecer sacrificio por sí mismo, porque Él es la realidad. Él es el verdadero sumo sacerdote, hecho perfecto para siempre. Él es perfecto, dice, hecho perfecto para siempre, al Hijo. Es decir, el Hijo es constituido sacerdote perfecto. Solo Cristo es el mediador santo y perfecto, que podía entrar en la presencia de Dios santo y ofrecer un sacrificio perfecto. ¿Recuerdan cuál era el sacrificio? Cristo no solo fue el mediador, no solo fue el sacerdote, sino Él fue la ofrenda. Su cuerpo fue la ofrenda. Él entró como un sacerdote santo, realmente santo, o digámoslo así, santo porque Él tenía el mérito, ¿cierto? Él entró porque Él sí era santo y ofreció el sacrificio por nosotros, no por Él, sino por nosotros, los pecadores. Un sacrificio perfecto para restaurar el honor santo de Dios y santificar y hacer perfecta a su iglesia. Ahora Jesucristo es el sumo sacerdote que está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y le santifica por su palabra y espíritu. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, el texto nos está mostrando a un Cristo perfecto que ofreció el sacrificio perfecto y que nos da una salvación perfecta para siempre. Apocalipsis capítulo 1 versículo 13, vemos a Cristo en medio de su iglesia. Miren lo que dice ese texto. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Miren esa descripción. Hasta los pies llegaba esa ropa, dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Nosotros vemos aquí en este texto que nos describe a Cristo glorificado, a Cristo glorioso. Nos lo describe con una ropa, dice el texto, pero esa palabra ropa también es traducida túnica en otras versiones, en otras referencias bíblicas. Vemos nosotros que la traducción es túnica. ¿Por qué? Porque esa palabra se refiere a la vestidura del sumo sacerdote. En este versículo vemos a Cristo
con su túnica sacerdotal, en medio de los candeleros de oro. ¿Qué representan los candeleros? ¿Recuerdan? La iglesia. La iglesia justificada, pero también santificada por ese mediador. Entonces Cristo es ese mediador que santifica a su pueblo por su palabra y su espíritu. La mitra nos habla de la sujeción del sumo sacerdote y recordemos que en ese sentido Cristo tomó también un cuerpo de carne, nació de María, vivió en esta tierra y fue a la cruz en cumplimiento del plan eterno de redención decretado desde la eternidad. Entonces la mitra en el sacerdote nos habla de sujeción. Dijimos que la mitra mostraba al sacerdote como alguien sujeto a Dios en su ley. Pues aquí vemos a Cristo también con la mitra del sumo sacerdote. Estamos viendo que Cristo también vino a estar bajo sujeción. ¿Dónde? En su encarnación, también en su vida aquí en la tierra y también en su muerte. Todo el tiempo Él estuvo bajo sujeción de un plan de redención decretado desde la eternidad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, nos habla acerca de esa realidad, de la realidad de la redención como un decreto eterno. Dice el versículo de Apocalipsis 13, 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, perdónenme, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí están hablando de la adoración a la bestia, a todas esas trilogía satánica que nos muestran allí en Apocalipsis. Y lo que vemos aquí en este texto es que nos resalta quiénes fueron los que adoraron a esa bestia. ¿Quiénes fueron? Dicen aquellos cuyos nombres no estaban escritos en la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Dice, desde el principio del mundo. Es decir, Cristo, nosotros sabemos que históricamente Cristo tuvo una fecha en la cual fue crucificado, pero aquí nos muestran que esto era parte de un plan eterno, ¿cierto? Que había sido elaborado desde el principio. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz no fue la reacción de Dios ante el pecado del hombre, no. Esto hace parte de un plan de redención que la Biblia nos muestra. La mitra en la cabeza del sumo sacerdote Cristo, de nuestro gran sumo sacerdote, expiando nuestros pecados una vez para siempre, nos habla de la sujeción del Señor en el plan redentivo del Padre. La sujeción del Señor Jesucristo en el plan redentivo del Padre. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5 al 7, perdónenme, habla del sacerdote Cristo y dice, miren estas palabras tan importantes, porque aquí están hablando del sacerdocio de Cristo, dice Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como en el rollo del libro está escrito de mí, como en el plan redentivo, como en el plan de Dios está escrito. Y eso es precioso. Cristo dijo, yo vengo a cumplir lo que el Padre había planeado. Y lo está diciendo dentro del contexto del sacerdocio de Cristo. Cristo como sacerdote, Cristo como el sacerdote que presenta la ofrenda, es el cumplimiento del decreto de redención. Cristo se sujetó a ese decreto, se sujetó a ese plan, como el sacerdote estaba sujeto a Dios y lo mostraba a través de esa mitra sobre su cabeza. También Cristo, sujeto a su Padre, sujeto al plan de redención, vino y cumplió perfectamente todo lo que estaba escrito de él. Y finalmente, cuando hablamos del cinto, en relación a Cristo, nos recuerda la vocación de servicio de nuestro gran sumo sacerdote. Recordemos que aunque Cristo lo hemos visto como rey, hace 8 días veíamos a Cristo como rey, ¿cierto? Aunque Él era el rey, también Él no solamente vino a servir, sino que nos enseñó el servicio. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siendo él Dios, vino en semejanza de siervo, en forma de siervo. Y eso es importante, mis hermanos. Vemos a Cristo, el Rey, el Señor, que vino a servir, vino a este mundo a ofrecer un servicio. Cristo nos enseñó a servir, Cristo nos enseña con su ejemplo. Recordemos que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Cristo nos enseñó con su ejemplo. Cristo nos enseñó a ceñirnos la toalla y a lavar los pies de los hermanos. ¿Recuerdan? Juan capítulo 13, versículo 4 y 5 dice: se levantó de la cena, se quitó su manto. Recordemos que el manto estaba encima de la túnica, se quitó su manto, quedó en la túnica, y dice, y tomando una toalla se la ciñó. Mire, se ciñó la túnica con una toalla. ¿Y qué dice? Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y los enjugó con la toalla con que estaba ceñido. Él se ciñó la toalla para servir, para lavar los pies de sus discípulos. Y después, en el versículo 15, Él le dice a sus discípulos, dice, así que después que les hubo... Perdónenme, en el versículo 12, dice, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces miremos cómo el cinto nos habla del servicio de Cristo, nos habla de su labor en esta tierra y nos recuerda que nosotros somos llamados por ese Cristo precioso también a ceñirnos la toalla, a ceñir nuestros lomos y a trabajar para Él. Esas vestiduras internas con respecto a Cristo nos recuerdan que nuestro gran sumo sacerdote es el único que cumple plenamente las demandas morales de la ley y puede restaurar el honor santo de Dios, y que como sumo sacerdote se encarnó, vivió en esta tierra con una vocación de siervo y murió en la cruz en sujeción al plan eterno de redención, mis hermanos. Y vamos a pasar a nuestro tercer punto, que nos habla de la iglesia y se titula Una nación santa, una nación santa. Y en este tercer punto veremos la responsabilidad que tenemos nosotros como nación sacerdotal. Recordemos que el sacerdote no era el único llamado al sacerdocio, sino que la Biblia nos presenta a nosotros como una nación de sacerdotes. Hemos dicho que a través de estas prendas del sacerdote también podemos conocer nuestras responsabilidades como nación sacerdotal. En este sentido, primeramente, la túnica blanca del sacerdote nos habla de la posición que tenemos nosotros como creyentes, como santos delante de Dios, por la obra de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Es decir, la Biblia nos muestra que nosotros como creyentes también, como sacerdotes, como una nación de sacerdotes, también somos llamados santos. También tenemos una posición de santidad delante de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice este texto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y miren lo que sigue diciendo, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ese texto es precioso, porque nos habla de que nosotros como creyentes también tenemos una posición de santidad, pero que es, como en el caso del sacerdote, es una gracia que el Señor nos ha dado en Cristo, y eso es maravilloso. Nosotros como sacerdotes también tenemos una gracia que nos ha dado Dios en Cristo, la santidad. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, delante de la presencia de Dios, ¿cómo estamos según este texto? Como perfectos en santidad. A los santificados, dice la Biblia. Es decir, perfectos no solamente en justicia, porque hemos visto cómo la obra de Cristo nos presenta como perfectos en justicia, como justificados, sino que también nos habla de perfección en santidad. Delante de la presencia de Dios, nosotros somos santos. Somos presentados como perfectos, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ante la presencia de Dios, el creyente está limpio, no por su propia pureza, sino por la obra de Cristo. Tenemos vestiduras blancas, pero las vestiduras blancas, como en el caso del sacerdote, no reflejan nuestra pureza moral actual, la que vivimos todos los días, sino que refleja una gracia que tenemos en Cristo. Es por esa posición que tenemos en Cristo que Dios, a través de toda la historia de redención, ve a los creyentes como santos, ve a los creyentes como justos, ¿cierto? Dios nos ve santos a través de toda la historia de redención porque estamos en Cristo. Algunos han tomado esos versículos para pensar o para llegar a decir que ha habido hombres perfectos en la tierra, pero no es lo que dicen esos textos. Lo que dicen esos textos es que Dios nos está mirando a nosotros en Cristo y que delante de Dios la iglesia en Cristo se ve santa, se ve justa, se ve perfecta. Un ejemplo es Job, capítulo 1, versículo 8, que nos dice, miren esta palabra, dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, miren, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es una descripción tremenda. Dice, varón ¿qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa descripción de Dios obviamente no puede estar hablando de la perfección moral de Job, ¿o sí? No puede estar hablando de ella. ¿Por qué? Porque Job no era un superhombre, no era un supercristiano. Job era un hombre como nosotros, ¿cierto? Job era un creyente como nosotros, que presentaba sacrificios por sus hijos. ¿Recuerdan? Job era un hombre común y corriente como nosotros, un redimido, parte del pueblo de Dios. Lo que nos muestra este texto no es la perfección moral de Job. Lo que nos está hablando es de que Job estaba en Cristo, cubierto por su santidad. En 1 Corintios 1, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo en su salutación habla a la iglesia y les dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren ese texto que nos está hablando de la iglesia de los Corintios. Cualquiera que ha leído las cartas a estas iglesias, pues habrá notado que esas cartas están escritas para creyentes que eran pecadores. Muchos de los párrafos de esas cartas eran fuertes amonestaciones contra el pecado de la iglesia. Pero en su salutación, Pablo nos deja ver que esos pecadores están en Cristo y son santos, son santificados, ¿cierto? Son llamados a ser santos. Y eso es maravilloso. Nosotros somos santos por la perfecta obra de Cristo. La santidad que tenemos en Cristo es una posición continua y permanente. Y eso es maravilloso. La mitra o turbante nos recuerda de nuestra sujeción a Dios también. Entonces hablamos de que el manto nos habla de la posición que tenemos, ¿cierto? En Cristo. La posición como santos. Aquella posición por la cual Dios habla de Job como santo y de la iglesia de los Corintios también como santo.
Pero la mitra o turbante nos recuerda nuestra sujeción a Dios. Esto ya nos habla de que nosotros estamos sujetos a Dios, a su ley, y que estamos llamados a la pureza moral. Y eso es interesante, porque por un lado podemos decir que nosotros somos santos delante de Dios, es decir, que Dios nos ve como santos, pero alguno podría tomar esta realidad y decir, bueno, si Dios nos ve santos, entonces podemos vivir como querramos, porque al fin y al cabo somos santos es por la obra de Cristo. Pero la Biblia nos enseña otra realidad, y es que el sacerdote no solamente era llamado santo por la obra perfecta del sustituto, sino que también estaba llamado a obrar o a ser santo, estaba llamado a tener una vida diferente. ¿Recuerdan que hemos visto la palabra santo? Que también denota una persona que es apartada o separada para. Entonces, aquí nos habla del proceso en el cual el creyente redimido, que ha nacido de nuevo, es santificado. Nos hablan de ese proceso de la santificación. Estamos llamados a la santificación, a la santidad. Y la mitra también nos recuerda el perdón de Dios con base al Redentor. Entonces la mitra nos dice, estamos llamados a estar sujetos a Dios, a su voluntad, a la santificación. Y Dios en medio de todo esto muestra su misericordia para con nosotros y nos perdona. Nos habla del proceso en el cual el creyente redimido, que ha nacido de nuevo, es santificado real y personalmente por la palabra del Espíritu que mora en nosotros. Nos están hablando de un proceso, del proceso de santificación que todos nosotros como creyentes vivimos. Por esa obra de santificación, el dominio del pecado en el creyente es destruido. Las diversas concupiscencias son debilitadas, nos dice nuestra confesión, y el creyente es fortalecido en las gracias salvadoras para que pueda practicar una vida verdadera de santidad. Sin embargo, nosotros debemos recordar que todavía hay una condición pecaminosa en el creyente y que eso genera una batalla continua e irreconciliable entre nuestra condición pecaminosa y nuestra santificación. En medio de esa batalla, nosotros tenemos el perdón de Dios. En medio de esa batalla, el creyente es reconfortado por la misericordia y el perdón de Dios. Dios nos ayuda a seguir adelante. Dios nos fortalece, Dios nos perdona, nos limpia, nos fortalece, nos limpia, nos perfecciona, dice la Biblia, nos afirma, nos fortalece, nos establece para que podamos seguir andando por el camino angosto. Entonces la Biblia nos habla de un proceso de santificación. Es cierto que somos santos delante de Dios, que Dios nos ve como santos, pero también es cierto que estamos llamados a un proceso de santificación. Como dice la Biblia, hacer morir lo terrenal en nosotros, a limpiar nuestros vestidos. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren ese versículo, ¿no? De Isaías. Vuelve y nos presentan los pecados como una mancha, ¿cierto? Pero nos vuelve a presentar la limpieza, la misericordia, lo que habíamos dicho de la mitra, la limpieza de las vestiduras, el emblanquecimiento, como muestra de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios. Así que nosotros en Cristo tenemos vida eterna, hemos sido hechos santos delante de Dios, pero también somos llamados a la santificación diaria. Finalmente vemos el cinto que nos recuerda nuestra vocación de servicio a Dios primeramente, a Dios viviendo una vida santa. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El servicio a Dios tiene que ver con todo lo que hacemos, como dice ese texto. Que le sirvas con tu vida, con todo lo que haces, ¿cierto? El servicio a Dios tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos y somos. Pues con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, honramos o deshonramos a Dios. Y ese es un llamado para nosotros.
para examinar nuestra vida. ¿Estamos honrando a Dios? Ese es nuestro llamado. Las vestiduras blancas nos hablan de ese llamado. El cinto amarrado a nuestra cintura que nos ciñe, nos hablan del servicio a Dios continuo, constante. En 1 de Pedro 2, 15 al 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cómo nos debe ver el mundo? ¿Cómo nos deben ver las personas que nos rodean? Como siervos de Dios. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo hacemos callar a los insensatos que hablan mal de nosotros? Dice que sirviendo a Dios, como siervos de Dios, haciendo las buenas obras que Dios nos ha llamado a hacer. El cinto también nos recuerda nuestra vocación al servicio del prójimo. Gálatas 3:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es un texto precioso porque nos recuerda nuestra vocación, nuestro llamado a servir, ¿cierto? A servir a los hermanos, a la iglesia, a amar. Podemos decir que con relación a la iglesia, las vestiduras internas del sacerdote nos hablan de la posición que tenemos como santos delante de Dios por la obra de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Pero también nos recuerdan la sujeción a Dios y a su ley, de la pureza moral a la que estamos llamados y de la misericordia y del perdón de Dios con base a la obra de redención. Es decir, del proceso de santificación. Y también nos enseña o nos recuerda de nuestra vocación al servicio a través de una vida santa delante de Dios y también de nuestro servicio a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Así que, mis hermanos, podemos concluir esta enseñanza diciendo que estas vestiduras internas del sacerdote nos enseñan tres cosas específicas. La primera, con respecto al sacerdote terrenal, nos habla acerca de la santificación, de la santidad, que es una posición que tenía el sacerdote como ministro, cubierto por la gracia de Dios, por la santidad de Dios, de su llamado a la sujeción y también de su llamado a la pureza moral práctica, en donde él tenía que confiar en la misericordia de Dios y servir a Dios. Pero como segundo punto podemos decir que con respecto a Cristo nos recuerda que nuestro gran sumo sacerdote es el único que cumple plenamente las demandas morales de la ley y puede restaurar el honor santo de Dios, y que como sumo sacerdote se encarnó, vivió en esta tierra con una vocación de servicio y murió en la cruz en sujeción al plan de redención. Y como tercer punto podemos decir que con respecto a la iglesia, como nación sacerdotal, estas vestiduras nos hablan de nuestra posición que tenemos como santos delante de Dios, pero también nos habla de nuestra santificación, como el proceso que vivimos constantemente, que nos muestra la gracia de Dios, que nos sostiene, nos limpia y nos perdona. Y también nosotros podemos hablar de la vocación al servicio que tenemos como iglesia, mis hermanos. La pregunta que nos hacemos hoy, las preguntas que nos podemos hacer es: ¿estamos confiando en Cristo, nuestra redención, de tal manera que estamos seguros que nuestra vida está cubierta por su santidad? ¿Podemos decir hoy en día que nosotros somos los santos de Dios? No basados en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Estamos evidenciando también en nuestro diario vivir ese proceso de santificación del que hablamos con respecto a la tiara o a la mitra. Estamos viendo en nosotros un proceso de santificación donde estamos cada día luchando contra nuestros pecados, siendo limpiados, lavados, fortalecidos por la obra de Cristo. Estamos muriendo más y más a nuestros pecados cada día, como la Biblia dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Estamos conformando nuestra vida a la voluntad de Dios. Estamos conformando nuestra vida a lo que oímos aquí. Es decir, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, ¿estamos obedeciendo?
¿Estamos ciñendo nuestra vida a lo que Dios está diciéndonos cada domingo? ¿O simplemente venimos y nos sentamos y escuchamos y salimos y seguimos en lo mismo? ¿Estamos viviendo y educando a nuestros hijos para vivir en servicio a Dios y a su iglesia? ¿Estamos viviendo para servicio de Dios y de su iglesia? Mis hermanos, yo les invito a que hoy oremos delante de Dios. Le pidamos al Señor que nos ayude, nos perdone por nuestros pecados y nos ayude, que podamos vivir en esta vida una vida de glorificación a Dios a través de una vida de santidad, de una vida de entrega como la del sacerdote. Amén. Les invito a que oremos al Señor. Amado Dios, queremos darte las gracias por esta palabra que tú nos enseñas. Nos hablas de estas vestiduras internas del sacerdote y nos recuerdas, Padre, esa obra perfecta de nuestro Salvador, que no solamente satisfizo la justicia de Dios, sino también las demandas santas de la ley. Las demandas santas, las demandas morales de la ley de Dios. Queremos darte gracias porque es por esa ofrenda de Cristo, porque es por medio de ese sumo sacerdote santo que nosotros como iglesia somos llamados santos. Queremos agradecerte por esa posición que tenemos delante del Padre y queremos rogarte, Padre, que en ese proceso de santificación que obras en nosotros, cada día nos limpies, nos santifiques. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte que nos ayudes y nos fortalezcas para hacer morir lo terrenal en nosotros. Que cada día, Padre, podamos vivir en esa vocación de servicio que tú nos has llamado. Que no vivamos en esta vida en pro de nosotros y de nuestros planes, sino en pro de nuestro llamado a servicio, al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.